Buenos días, amados hermanos. Qué día tan hermoso que estamos viviendo aquí en nuestra Iglesia Bautista Comunión. Como ustedes saben, pues estamos en medio del proceso de ordenación pastoral para nuestro hermano Elías Peña. Y ustedes saben que nosotros creemos que la iglesia debe contar con un cuerpo pastoral, pero también creemos que la palabra del Señor nos manda a ser muy cuidadosos en la elección de los pastores. Por eso, pues, evaluamos su carácter y lo hacemos por medio de los ICRES, ¿verdad? Ustedes, los que están en los ICRES, han respondido estos cuestionarios acerca del carácter, de la conducta de nuestro hermano Elías. Creo que hoy tenemos los últimos dos, o por lo menos el ICRE de la Carrizal es hoy, ¿verdad? Del Carrizal. Ok. También pues queremos evaluar si el candidato al ministerio pastoral conoce las Escrituras y conoce nuestra doctrina, que creemos que es una sana doctrina. Así que ese es el propósito del examen de doctrina. Nosotros le vamos a estar haciendo algunas preguntas al hermano Elías. Van a ser más fáciles que las preguntas que hicieron los niños, ¿verdad? Y quiero aclarar algo. Yo no le dije a Sara Marixa que hiciera esa pregunta, hermanos. Ella sola quiso preguntar eso, ¿verdad? Así que por si acaso están pensando que yo tuve la culpa o algo que ver en eso, nada que ver. Entonces, básicamente, hermanos, las preguntas que nosotros le vamos a hacer a Elías son preguntas que reflejan nuestra declaración doctrinal. En nuestra declaración doctrinal nosotros tocamos lo que es la teología sistemática, esas 10 ramas de la teología, ¿verdad? Entonces las preguntas van a tener que ver acerca de la doctrina de la Biblia, por ejemplo, bibliología. La doctrina de Dios o teología propia, la doctrina de Cristo, cristología. La doctrina del Espíritu Santo, neumatología, la doctrina de la salvación, soteriología, y así vamos a estar cubriendo 10 áreas de la teología. Aparte de eso, hermanos, aparte de cubrir esas 10 áreas, vamos a estar haciendo algunas preguntas prácticas, ¿verdad? Algunas preguntas que yo creo que cualquier persona pudiera llegar a hacer, ¿verdad? Entonces, creo que en eso ustedes van a ser edificados, hermanos. Esto va a ser tanto un examen para Elías como una edificación para toda la iglesia, porque todos vamos a repasar nuestra declaración doctrinal, pero también vamos a estar cubriendo algunos aspectos que no necesariamente están en la declaración doctrinal, pero que son relativos a la sana doctrina. Así que creo que va a ser algo muy edificante para todos, hermanos. Por favor, hermanos, en este tiempo estén orando por el hermano Elías. Y recuerden, hermanos, vamos a hacer una pregunta y aquí atrás va a estar una respuesta. ¿Ok? Elías no puede voltear a ver hacia atrás. Él tiene que estar viendo hacia allá. Y allá adelante no hay ninguna pantalla, ¿verdad? O sea que él no va a estar viendo. Ahora bien, hermanos, no pretendemos que Elías responda literal o textualmente como está atrás. No, él va a explicar en sus propias palabras, ¿verdad? Y él va a utilizar la Biblia, ¿verdad? Él va a utilizar la Biblia para responder estas preguntas. Así que, ¿qué les parece si oramos por Elías antes de esto, verdad? Yo lo toqué y estaba un poquito heladito, no sé, está bien blanquito, ¿verdad? Aquí lo veo bien blanquito. Después de la pregunta de Sara, quedé más nervioso. Los niños lo pusieron más nervioso, Sí. dice. Definitivamente. Entonces, hermano Nepta, si podemos orar por él. Oramos, hermanos. Mi buen Dios y Padre de Gloria, gracias por este hermoso tiempo, Señor, de comunión que tenemos toda la Iglesia Bautista, Señor, comunión, Padre. Gracias, mi Dios, por estas grandes bendiciones, estas grandes oportunidades que nos da, Señor, como iglesia, de ser parte, Señor, de un proceso, Señor, de nuestro hermano Elías. Un proceso que está definido, Señor, y está bien marcado en tu palabra, mi Dios. Gracias porque eres tú quien nos guía, Señor. Eres tú quien nos impulsa. Es por medio de tu palabra, por medio de las Escrituras, Señor, que son infalibles, Padre.
que no hay error en ellas, mi Dios, y que podemos con confianza, Padre Celestial, decir que son nuestra guía, hacerlas parte de nuestra vida, Señor, porque vienen de ti, porque eres tú, Padre Celestial, quien las ha dictado, Señor. Gracias, Padre, por este hermoso tiempo, Señor. Ahora permite que nuestros corazones, mi Dios, sean edificados, Padre. Permite que nuestros corazones estén llenos de gozo, de alegría, mi Dios, porque eres tú quien ha mandado a que hayan hombres, Señor, hombres entregados, hombres fieles, Señor, en tu ministerio, Padre. Ayúdanos, mi Dios, a perseverar. En especial en esta mañana oramos por nuestro hermano Elías, Señor. Bendícele, guíale, Señor, guárdale, Padre. Sé tú con él, mi Dios, haciéndole recordar todo lo que él conoce, Señor, acerca de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad nuevamente. Bendícenos a cada uno, Señor, pero sobre todo que tu iglesia sea edificada. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bien, Elías, ¿algún último deseo antes de ser ejecutado? Examinado. No, más que todo agradecer a los pastores por este proceso. Ha sido un maravilloso tiempo poder estar examinado por la palabra de Dios y poder ser guiado por la palabra de Dios. Y gracias a la congregación por sus oraciones. Gracias por estar pendiente de mí. Sé que muchos han estado orando por mi persona, por mi familia. He recibido mensajes de varios de ustedes y gracias, hermanos, por estar pendientes, por ese ánimo, ¿verdad? Y esperamos honrar a Dios en todo, ¿verdad? Y pues, bueno, esto es el proceso en el cual cualquiera que quiera ser pastor va a tener que pasar. Así que les animo, es un bello proceso. Pero sé que Dios prepara a todos los hombres que Dios ha llamado al ministerio. Sí. Así que, hermanos, gracias. Dios les bendiga. Bien, comenzamos entonces con la primera pregunta y queremos, Elías, que nos expliques qué creemos en la Iglesia Bautista Comunión sobre la Biblia y por qué debemos confiar en ella. Bien. Nosotros como iglesia creemos, gracias. Nosotros como iglesia creemos que la Biblia es la palabra de Dios que Dios nos ha dado y que es la única fuente de conocimiento fiel y verdadero. Recordemos que nosotros de alguna manera percibimos el conocimiento por nuestros sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, y de esta manera ¿cuál es el conocimiento que nosotros podemos obtener que sea genuino? El problema es que si basamos ese conocimiento en nuestros métodos físicos o en algo que nosotros podamos percibir, ese conocimiento va a tener errores y tiene problemas simple y sencillamente porque nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Entonces, para eso Dios ha revelado a sí mismo. Él se ha dado a conocer a nosotros a través de su palabra. Porque Él también se ha dado a conocer a través de la creación, todo lo que nosotros vemos. Eso lo vemos en Romanos capítulo 1, versículo 18. Dios se ha dado a conocer a través de la creación. Sin embargo, si solo miramos la creación, simple y sencillamente, solo con obtener o ver la creación, nosotros estaríamos condenados. Pero Dios dio su conocimiento genuino a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que es inspirada por Dios. Esto tiene que ver, hermanos, con la idea del origen de la palabra de Dios. El origen de la palabra de Dios es en Dios, se fundamenta en Dios. Entonces, nosotros tenemos que ver, hermanos, y podemos observar que la palabra de Dios, hermanos, proviene de Él y se origina en Él.
El conocimiento fiel y verdadero proviene de Él. Ahora, ¿cómo llegó a nuestras manos? ¿Cómo es que esa palabra? Porque sabemos que Dios se reveló por medio de personas. Dios usó a personas, a seres humanos, para escribir su palabra. Y esta es una pregunta que muchas veces me han dicho: ¿cómo podemos pensar nosotros que la Biblia no tiene error, o que la Biblia no comete errores si fue escrita por seres humanos, si fue escrita por hombres? Entonces yo les puedo decir que la Biblia, que Dios por medio del Espíritu Santo, según nos dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21, el Espíritu Santo guió a todos los santos hombres de Dios a lo largo de la historia a escribir de manera fiel y verdadera la palabra de Dios. Entonces eso nos garantiza, hermanos, la guianza del Espíritu Santo nos garantiza que la revelación de Dios no solo sea esa palabra que proviene de Dios, sino que esa palabra que se origina en Dios, que fue revelada a los hombres, esa palabra se permanezca íntegra. Y esto nos habla de la inerrancia de la palabra de Dios. Y nosotros como iglesia creemos que la Biblia es inerrante en todas sus partes, ¿verdad? Porque proviene de Dios, y el Espíritu Santo preservó a cada palabra de las Escrituras. Cada palabra, por pequeña que sea, por minúscula que sea, la palabra de Dios es fiel y verdadera en ese sentido. Y eso es lo que creemos. Y por eso lo creemos, porque se origina en Dios. No es una palabra que venga de nuestros pensamientos, no es una palabra que se origina en nosotros, sino que es una palabra que Dios también ha preservado a lo largo de la historia. A veces la gente dice: bueno, sí, es cierto, como iglesia tú afirmas que la Biblia es inerrante, pero tú dices en sus manuscritos originales. Y yo les digo: es cierto, la Biblia es inerrante en sus manuscritos originales, pero también es cierto que ya no tenemos los manuscritos originales. Sin embargo, sabemos que Dios preservó a lo largo del tiempo su palabra. Y eso lo vemos en Deuteronomios capítulo 17. En Deuteronomios capítulo 17 Dios le dice a los israelitas que se hagan una copia de este libro de la ley. Y el rey que llegue al trono tiene que hacer una copia y meditar en este libro de la ley. Entonces nosotros creemos, no solo porque se origina en Dios, podemos tener seguridad en que la palabra de Dios se origina en Dios, proviene de Dios, fue preservada por el Espíritu, quien guió a cada escritor, pero también podemos confiar en las Biblias que tenemos, porque Dios ha preservado su palabra a lo largo de la historia. Dios ha conservado su palabra a lo largo de la historia, y eso lo ha hecho por medio de las copias. Entonces, hermanos, nosotros como iglesia creemos que la palabra que tenemos en nuestras manos, aunque sean interpretaciones o traducciones de los manuscritos que han sido copiados de esos originales, aún son fieles y verdaderos en todo lo que dice, porque nos habla del carácter de Dios, nos habla de quién es Él. Entonces la Biblia es inerrante, o sea, no tiene error. La Biblia se origina en Dios, la Biblia ha sido preservada por Dios, y la Biblia entonces también tiene ciertas cualidades y atributos que nosotros como iglesia creemos que por eso la Biblia es la palabra de Dios. Bien, sí, excelente, más de lo que de lo que queríamos. Vamos a ver, ¿puedes decirnos en menos de un minuto, porque en menos de un minuto, quién es el personaje principal y cuál es el tema predominante en las Escrituras? Bien, muchos aquí, y voy a empezar por la diferencia que hay, muchos creen que el tema principal de las Escrituras es la salvación, pero ahí están un poquito en error. ¿Por qué? Porque el tema principal no es la salvación, porque eso sería concentrarse en nosotros mismos, en los seres humanos. Y la Biblia habla de la gloria de Dios. Por eso el tema principal de la Biblia es el reino de Dios y su rey es Jesucristo, y Jesucristo es quien va a restaurar el reino que por nosotros ha caído en pecado y ha entrado en pecado, y ese es el tema principal de la Biblia. Excelente. Bien, hermanos. Seguimos con esta conferencia, hermanos, acerca de la palabra del Señor. Perdón, hermano, voy a ser más breve. Hermano Elías, así brevemente, continuando con lo que creemos, hermanos, en nuestra iglesia, la pregunta sería: ¿qué creemos sobre la doctrina de la Trinidad?
Bien. Estoy procesando mi cerebro para que sea más breve, ¿no? Bien, hermanos, nosotros como iglesia creemos que Dios es un Dios trino. De hecho, el mejor término es triunidad, dicen algunos, porque tiene la idea de tres en uno. ¿Sí? La idea de tres en uno: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y nosotros creemos que Dios no tiene ningún problema con ser tres personas en una sola. O sea, Dios no tiene ningún conflicto. El que tiene el problema somos nosotros, porque queremos entender a un Dios infinito con nuestra mente, que es diminuta y finita. Pero básicamente podríamos describir la doctrina de la Trinidad de la siguiente manera: Dios el Padre es plenamente Dios, Dios el Hijo es plenamente Dios, y Dios Espíritu Santo es plenamente Dios. Y podríamos decir también al revés: el Espíritu Santo no es Dios, o sea, no es Dios el Padre, perdón, voy a aclarar ahí, no es Dios el Padre. El Hijo Jesucristo no es el Dios el Padre, no es el Espíritu Santo, y Dios el Padre no es Hijo y no es Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Son tres personas coexistiendo en un solo ser. Y yo creo que hay un pasaje bien clave en el Nuevo Testamento. Vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Estaba acordándome del versículo, hermano. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Y yo creo que aquí, hermanos, básicamente este versículo nos habla de cada uno de las personas de Dios. Miren ahí: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Este es un claro versículo en donde no solo nos describe a la Trinidad, sino que nos describe sus roles dentro de la Trinidad. Quedamos esperando más, ¿verdad, hermanos? Perdón, es que me dieron que fuera breve. Ok, hermano. Sabemos que esta palabra de la Trinidad no está en las Escrituras, hermanos. Y si alguien de aquí preguntara, o alguien le preguntara acerca de esto, debido a que esa palabra no aparece en las Escrituras, ¿qué le diría, hermano? Sí, al igual que muchos otros conceptos bíblicos, la palabra triunidad o Trinidad no aparece en la Biblia. La palabra Trinidad, si no me equivoco, y tal vez ahí me corrigen, creo que fue introducida por Tertuliano, ahí por los años 300 y algo, 200 y algo después de Cristo. No me sé exactamente la fecha, hermano, pero por ahí. Pero él fue el quien la introdujo, y la verdad que él fue el primero que trató de describir lo que la Biblia dice o lo que la Biblia enseña acerca de la Trinidad. En este sentido, hermanos, aunque la palabra Trinidad no aparezca, el concepto Trinidad sí aparece. Bueno, acabamos de leer, ustedes mismos pudieron leer en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14, la mención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo, de hecho, cuando en Mateo 28 Él nos dice, por tanto, id y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El concepto de Trinidad no es nuevo, es algo que la Biblia ya lo plantea, y de hecho no es nuevo en el Nuevo Testamento, es algo que el Antiguo Testamento también plantea. De hecho, los judíos tenían una sólida base en cuanto a su conocimiento de la Trinidad. Por ejemplo, el concepto de la Trinidad nosotros lo podemos ver también ahí en Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando Dios dice hagamos al hombre. Ese hagamos tiene diferentes posturas. Dentro de ellas está los que dicen que bueno, este es un plural de majestad, por eso no puede ser ahí la Trinidad. Hay otros que dicen que refieren a los ángeles, sin embargo los ángeles no estaban ahí presentes, o sea, ellos no estaban compartiendo ahí la creación. Y podemos llegar a la tercera postura, que creo que la que es bíblicamente, es la idea de que por lo menos se nos indica o se nos menciona que hubo más de una persona, y esto se ve en Génesis 6, esto también se ve en Génesis 11, y lo logramos ver en Juan capítulo 1 también, Colosenses capítulo 1 versículo 16, en donde sabemos que Cristo fue el agente por el cual Dios creó los cielos y la tierra. Pero voy también a la idea judía que tenían de Jesucristo y de la Trinidad. Los judíos reconocían muy bien la Trinidad. ¿Recuerdan ese capítulo de Génesis donde Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra? Y estaba Lot, creo que era, ¿verdad? Estaba ahí, y Abraham le dice
que Jehová de la tierra le dijo a Jehová del cielo que mandara el fuego. Entonces, ¿cómo es que hay dos Jehovás ahí? Bueno, la idea es esa. Nosotros le llamamos a eso antes de la encarnación de Cristo. Antes de que Cristo se hiciera hombre, adoptara la naturaleza de hombre, Cristo se manifestó en el Antiguo Testamento. Y esto es común, aún lo vemos con Éxodo capítulo 3, con Moisés en la zarza. Quien se le presentó es el ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová es Jesucristo preencarnado, antes de su encarnación. Y por eso vemos que los judíos también tenían un alto concepto de la Trinidad. Lo vemos en el Salmo cuando David le dijo, el Señor le dijo a mi Señor, y de hecho Jesucristo utilizó eso para demostrar que Él era el Hijo de Dios. Entonces, de esta manera podemos ver que el concepto de la Trinidad no solo está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo y solamente el Nuevo Testamento. Bueno, hermanos, no prometemos salir a las 11 de la mañana. Perdón, hermano. Elías Peña, en el área de la cristología, ¿qué nos podría decir acerca de nosotros como Iglesia Bautista Comunión? ¿Qué creemos acerca de Jesucristo? Bien, Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo, sin Él hubiese sido imposible que nosotros estuviéramos hoy acá, hermanos. Sin la gracia de Cristo, o sea, si Cristo no hubiese muerto en el Calvario, si no hubiese encarnado, si no se hubiese hecho hombre, nosotros no estaríamos acá. Uno de los roles del Hijo era someterse al Padre en obediencia aquí en este mundo, y Jesucristo cumplió eso. Y creo que esto, yo no sé si esta pregunta está ahí o estoy adelantándome, ¿verdad? Pero por eso nosotros creemos en la encarnación, en la humillación y en la exaltación de Cristo, porque sin el Hijo sería imposible que nosotros pudiésemos alcanzar salvación. Hebreos capítulo 7 nos habla de que Él fue el Cordero, el puro, el santo, el único entonces por el cual nosotros podemos alcanzar salvación. Entonces ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le dirías a una persona que cree que Jesucristo es un ser inferior al Padre o que no es Dios? Bien, sí, esta pregunta es típica de los testigos de Jehová, ¿verdad? Y todo esto. Ok, yo diría, pues bueno, tienes que, número uno, leer la Biblia, obviamente. Y nosotros podemos ver varios pasajes, hermanos. Creo que Jesucristo no es inferior al Padre. Recordemos que Jesucristo dijo en Juan capítulo 17, versículo 5, creo, hermanos, ahí sí el versículo, pero está en Juan capítulo 17. Jesucristo le dijo, Señor, devuélveme la gloria que tuve contigo desde el inicio. O sea que Jesucristo como Dios comparte la misma esencia, los mismos atributos que Dios Padre, ¿sí? Así como Dios Padre es santo, puro, recto, así como Dios Padre es omnipotente, omnipresente, Jesucristo también tiene los mismos atributos y la misma esencia del Padre. Ahora, el testigo de Jehová o mormón, y yo creo que Benedicto hace esta pregunta porque él fue testigo de Jehová, mormón, musulmán y todas las religiones habidas y por haber. Pero básicamente, hermanos, en Juan capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Vemos este dilema que se tienen ellos, ¿no? Y prácticamente ellos se van, aunque sin ningún conocimiento del idioma, creo, original, ellos se van directamente al griego y dicen, bueno, es que ahí está el theos, ¿no? Sin artículo. Y yo creo que ellos no conocen las reglas gramaticales. Creo que incluso hay otra cita en Tito capítulo 2 versículo 3 en donde se entienden las reglas de los artículos en el idioma. Y vemos ahí, hermanos, esta palabra en el original, y perdón que vaya a esto, hermanos, pero creo que es justo poder explicar esto de esta manera. Lo que vemos ahí en el original es que ese sustantivo Dios está antes de un verbo ser y estar, y las reglas gramaticales dicen que cuando está antes de ese verbo ser o estar, esa palabra no necesita un artículo. Y lo otro, que el artículo, hermanos, no hace definido o indefinido algo. Esa no es la función de un artículo en el idioma griego, eso es en el sentido de nuestro idioma en español. Entonces ese fundamento totalmente cae y se desborona a la luz entonces de que la palabra realmente dice que en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y esta idea, hermanos, de que el verbo era Dios nos habla de que Jesucristo es plenamente Dios. Perdón que me haya, igual que en Tito, Tito 2:3. Sí. Perdón.
Bien, Elías, ¿puedes ahora explicarnos qué cree la Iglesia Bautista Comunión acerca del Espíritu Santo? Bien, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y nosotros como iglesia creemos entonces que el Espíritu Santo cumple los mismos roles y funciones. El Espíritu Santo tiene los mismos atributos y la misma esencia de Dios Padre. Sabemos que el Espíritu Santo tampoco fue un ser creado porque estuvo con Dios desde el inicio. De hecho, se me olvidó decir esto con la Trinidad. Dios existía, y no fue creado. Dios existía ya como un Dios trino. El Espíritu Santo no es un ser creado, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Y por lo tanto nosotros como iglesia creemos que Él tiene voluntad, Él habla. Lo vimos ahí en Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21, en donde el Espíritu Santo está guiando a los apóstoles y profetas a escribir justamente lo que Dios estaba diciendo. Entonces nosotros creemos que el Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad tiene voluntad, tiene deseos, tiene voz, ¿verdad? Y tiene ese poder y la misma autoridad que Dios Padre y que Dios Hijo. ¿Y qué le dirías a una persona que haga esta acusación? En la Iglesia Bautista Comunión no creen en el Espíritu Santo porque no hablan en lenguas, no profetizan, no hacen milagros, no expulsan demonios. ¿Qué le dirías a una persona que nos acuse de esa forma, de no creer en el Espíritu Santo? Bien, no sé si me va a tomar 3 minutos, pero voy a tratar de hacerlo, hermanos. Tómate tu tiempo. Bien, en Hechos capítulo 2 nosotros podemos ver esta promesa que se hizo en Joel capítulo 2. Hechos capítulo 2, así que si usted quiere ir ahí a Hechos capítulo 2, si se me acompaña. Voy a tratar de explicar esto desde aquí, porque si no explicamos la naturaleza de los hechos o de dónde provienen los hechos, simple y sencillamente no vamos a entender por qué estas personas están equivocadas, ¿sí? Ahora, hermanos, cuando digo esto, no estoy diciendo que Dios no tiene el poder para hacer milagros hoy en día. Yo creo que Dios sigue siendo el mismo Dios, con el mismo poder, la misma autoridad y todo con las mismas capacidades de hacer milagros. Ahora, lo que nosotros estamos entendiendo en el tiempo del Nuevo Testamento es el don milagroso, el don de hablar en lenguas y el don de profecía. Ahora, nosotros entendemos eso y en la teología se le conoce como el cesacionismo. El cesacionismo es el que afirma que los dones milagrosos ya no están vigentes hoy en día debido a que la revelación, la palabra de Dios ya fue culminada, ya está completa. Ahora, nosotros podemos entender esto aquí en Hechos capítulo 2 en el inicio. Miren ahí, dice el versículo 17. Si leemos desde el 15, dice: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Ahora, Hechos 2, hermanos, Hechos en sí es un libro de transición. Y en Hechos 2 estamos viendo la transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿sí? El nuevo pacto es cuando Dios derrama su espíritu sobre todas aquellas personas que lo reconocen a Él como su Señor. Entonces, hermanos, estas señales que dice Pedro y que está citando a Joel de Hechos 2, nos marcan el inicio de la iglesia y son las señales que marcan. Esto es lo que va a marcar el inicio de la iglesia. Profetizarán, verán visiones, tendrán sueños. Y vemos que estos dones milagrosos fueron utilizados a lo largo de la historia de la iglesia en el Nuevo Testamento para establecer el fundamento y las bases de la iglesia. Recuerden, en Hechos 2 el evangelio tenía que recorrer por toda Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Y en ese tiempo no existía Facebook, Twitter, WhatsApp y todo lo que tenemos nosotros hoy en día. Entonces, la forma que Dios utilizó para que su palabra saliera a todo el mundo fue por medio de la profecía, fue por medio del don de lenguas. Ahora, los apóstoles, ¿por qué no creemos en los dones milagrosos? ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron autentificados por medio de esos dones.
Esa era la forma en la que la gente podía ver y decir: ah, este es un enviado de Dios. ¿Por qué? Porque está haciendo señales y prodigios. Hermanos, nosotros en la Biblia solo vemos estos milagros con Moisés, con Josué, con Elías, Eliseo, los apóstoles y Jesucristo. De ahí, en ninguna parte de la Biblia vemos más hechos milagrosos a lo largo de la Biblia que solo en estos personajes. ¿Y por qué solo en estos personajes? Porque en estos personajes Jesucristo, o sea, y Dios, se estaban autentificando a cada persona como enviados por Él para establecer el fundamento, para establecer su palabra. Y esto entonces les daba autoridad para predicar y para hablar el nombre de Dios. Por eso creemos que el don de profecía, el don de sueños, de visiones, revelaciones y sanidades ya no está vigente hoy en día, porque ya cumplió su labor, ya cumplió su propósito. El propósito es escribir la Biblia. Y nosotros ya tenemos los 66 libros escritos hoy en día. Nosotros no necesitamos más revelación, no necesitamos que la gente haga milagros, porque ya Dios no está autentificando a esa persona, porque ya está escrita la Biblia. Todas estas personas fueron autentificadas por Dios como sus mensajeros para escribir su palabra fiel y verdadera. Y hoy en día ya no se está escribiendo. De hecho, hay condenación en Deuteronomios, en Proverbios, en Apocalipsis. Se condena a todo aquel que le agregue una palabra a este libro de Dios, ¿sí? Entonces, por eso no creemos en esos dones milagrosos y todo esto. Perdón. Sí. Perdón. Bien, hermano, continuamos con otra parte que creemos, otra doctrina que creemos la iglesia, y es la antropología. ¿Qué enseña la Biblia, hermano, en cuanto a la creación y el propósito del ser humano? Sí. Bien, la Biblia nos dice que el ser humano fue creado por Dios. ¿Sí? La ciencia no va a admitir esto porque tiene problemas con Dios. Pero nosotros confiamos en que la palabra de Dios es inerrante, infalible, ¿se acuerdan? Y la Biblia dice en Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios es el creador del hombre, y creemos en una creación en donde Dios tomó la materia ya existente, el polvo de la tierra, y sobre ese polvo de la tierra sopló aliento de vida. ¿Sí? Esto nos hace creer, hermanos, en que el hombre está compuesto de dos partes. El hombre no está compuesto de tres partes, como muchos afirman, que dicen que el hombre es tripartito. Dice, el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Pero la Biblia en ninguna parte dice que el hombre está compuesto de tres partes. Si nosotros nos vamos al inicio, Dios establece que el hombre está compuesto de dos cosas: materia y espíritu. Solo esas dos cosas: polvo de la tierra y soplo de vida de parte de Dios. Solo dos hay ahí, una dicotomía de dos. Ahora, Dios crea al hombre con un propósito, y Génesis nos dice cuál es ese propósito: gobernar y sojuzgar y multiplicarse y llenar la tierra. ¿Y por qué esto? Porque el hombre debía de ser ese rey, ese gobernante que iba a estar reinando sobre el planeta, para administrar el mundo para la gloria de Dios. Y era el propósito del hombre, y el hombre es creado para la gloria de Dios. ¿Qué le diría a una persona que dice que el hombre es bueno en esencia? Wow. Otra vez no sé si me voy a tardar poquito, ¿verdad? Bien, hermano. Tenemos tiempo, hermano. Ok, tenemos tiempo, ¿verdad? Ok, esa es la percepción, hermanos, que nosotros tenemos, porque nuestra misma conciencia nos justifica, ¿sí? O sea, nosotros mismos queremos justificarnos a nosotros mismos con nuestras propias actitudes y hechos. Ya vamos a ver eso más adelante cuando veamos la doctrina del pecado. Creo que hay una pregunta acerca de eso. Pero bien, básicamente, hermanos, el hombre no es bueno simple y sencillamente porque el hombre está con una condición de muerte espiritual. El hombre está caído, su naturaleza está corrupta por el pecado. La palabra de Dios en Génesis 3 nos demuestra la caída del hombre en pecado. Y nosotros creemos, hermanos, que ese pecado trajo consigo la muerte, o sea, la separación
entre Dios y nosotros, la muerte física y también la separación en las relaciones entre los unos y los otros. Pero también, hermanos, nosotros podemos ver que la misma Biblia nos dice, y miren ahí, Génesis capítulo 6, versículo 5, dice que el pensamiento del hombre solo era de continuo ¿el qué? El mal. Eclesiastés capítulo 7, versículo 26 dice que Dios creó al hombre recto, pero ellos ¿qué? Se pervirtieron, anduvieron en sus perversidades. O sea, lo que nosotros vemos es que la Biblia claramente desde el inicio nos dice que el hombre es malo desde su concepción. No digo desde su nacimiento, oigan bien, digo desde su concepción. Y desde su concepción, o sea, cuando el espermatozoide se junta con el óvulo y forman un embrión, ¿verdad? Sí. Forman un embrión. Desde ese momento ya es un pecador. ¿Sí? Dice el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Somos malos en esencia, malos en naturaleza. Nosotros vemos en Romanos capítulo 3, versículo 10, Pablo dice que no hay ninguno bueno, no hay nadie justo, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. En esencia, en naturaleza, hermanos, todo lo que nosotros podamos hacer, decir o actuar, ¿saben cómo dice Isaías que esto es para Dios? Isaías 61 dice que esto es como trapos de inmundicia delante de los ojos de Dios. ¿Sí? En esencia, el ser humano es malo, perverso y pecaminoso. Ahora, gracias a Dios, hay una esperanza en Cristo, que Cristo nos ha preparado para toda buena obra. Es ahí, es en Cristo donde todo lo que nosotros hacemos, entonces ahora sí glorifica a Dios. Pero mientras tanto, todo lo que nosotros podamos hacer simple y sencillamente va a alimentar nuestro ego, nuestro orgullo y nuestra propia naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Elías, ¿qué enseña la Biblia en cuanto a la salvación del hombre? Bien, la Biblia dice que el hombre es salvo por gracia. ¿Sí? Efesios capítulo 2, versículo 5, sabemos que el hombre alcanza salvación solo por gracia. Y qué bueno que esta pregunta vino después de la pregunta que acabo de responder, porque esto me facilita el asunto. Ya hablamos de que el hombre está caído, ¿no? Estamos con eso, el hombre está podrido, miserable, está muerto en delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Pero es Cristo quien nos da vida. Es Cristo quien nos da vida, y nosotros experimentamos eso cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, y esto es una obra que viene por gracia. Efesios capítulo 1 dice que esto es algo que Dios predestinó, que Jesucristo vino y lo efectuó al morir en la cruz, nos da salvación, y que el Espíritu Santo entonces nos sella como garantía de nuestra resurrección futura. Entonces la salvación tiene 9 elementos que nosotros a veces no los percibimos, y esto se basa en Romanos capítulo 8, versículo 29 en adelante. Así que si usted quiere buscar sus Biblias, en Romanos capítulo 8, 29 en adelante, nos habla de esto. Al que llamó, a este justificó. Al que justificó, hasta él también lo glorificó. Esto, hermanos, es una cadena y es más amplia. Ahí tal vez Romanos 8, 29 no es tan exhaustivo, o sea, no nos habla tan ampliamente de esta cadena. Pero nosotros podemos ver la salvación como una cadenita, ¿no? Como esas cadenas que usamos nosotros o pulseras. Esas cadenas, cada eslabón tiene una aportación en cuanto a nuestra salvación. La salvación entonces inicia por gracia. Es un don de Dios, es un regalo por Dios, dado por Dios. Y ese es el primer eslabón de la salvación, la gracia de Dios. Luego viene entonces con una elección. La elección tiene que ver entonces cuando Dios está escogiendo. Ven Romanos capítulo 8, versículo 29, dice que Dios eligió o predestinó a los que iban a ser salvos. Entonces esa es la segunda eslabón de esa cadenita. Dios elige, Dios predestina a una persona para salvación. Y la tercera que podemos ver ahí, que tiene que ver antes de nuestra conversión, pero acercándose a ella, es el llamamiento. El llamamiento tiene que ver con ese llamado que Dios hace puntualmente a una persona, y lo hace de manera eficaz. A ese llamado nadie se puede resistir. Una vez que esa persona es llamada, entonces viene el proceso que inicia nuestra conversión,
¿verdad? Que es con la regeneración. Recuerdan Tito capítulo 3, versículo 5, el Espíritu Santo hace un lavamiento interno y nos regenera. Con esa capacidad que el Espíritu Santo nos da de que nos ha regenerado, entonces nosotros, el otro punto de nuestra conversión es nuestra confesión de fe. Nosotros podemos confesar a Cristo como nuestro Salvador porque el Espíritu Santo ya nos regeneró, nos dio la habilidad para poder responder y decir: sí, Padre, yo te acepto. Después de la conversión, entonces, después de que tú has confesado a Cristo, viene la justificación, donde Cristo te declara justo y recto en base a su sacrificio. Después de la justificación, entonces viene la santificación. La santificación no puede venir antes de la justificación, porque primero necesitas ser declarado justo para después ser declarado santo por medio del sacrificio sustitutivo de Cristo. Después de la santificación, entonces viene la perseverancia o la preservación, que es Dios con su promesa. Recuerdan que Él nos dice: mi Padre que me las dio, me las ha puesto en mi mano y nadie me las puede arrebatar. Y esa es la base de nuestra perseverancia que Juan capítulo 1 versículo 3 habla. Si nosotros perseveramos en nuestra fe, si hoy usted está perseverando en la fe de Cristo, es porque Cristo lo tiene preservado a usted en el hueco de su mano. Y por eso usted puede perseverar en la gracia y el amor de Cristo. Y eso termina con nuestra glorificación. La glorificación es el proceso final, cuando Cristo entonces venga por la iglesia o cuando usted muera. Excelente, Elías. Siguiendo ese hilo de pensamiento, ¿en qué consiste entonces el mensaje de la salvación? El mensaje de la salvación, si va conmigo a Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3. Pablo lo resumió de esta manera. Pablo lo resumió así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Oye, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Tenemos que reconocer nuestra naturaleza pecaminosa, pero hay una solución para nuestro pecado. Cristo vino a este mundo, se hizo hombre, se humilló, fue obediente a Dios hasta la muerte y ha muerto por nuestros pecados. Y dice, fue sepultado. Y fue sepultado. Nosotros creemos que Cristo fue sepultado y luego vemos que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo resucitó, no está en una tumba, la tumba está vacía, y esa es la garantía, hermanos, que nosotros podemos tener de nuestra resurrección futura. Y otro versículo que me encanta también es 2 de Corintios 5, versículo 21. ¿Se recuerdan? Donde Dios dice que el perfecto se hizo pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros pudiéramos alcanzar y ser perfectos delante de Él. Bien, gloria a Dios. Hermano, ¿qué es la iglesia? ¿Qué enseñamos qué es la iglesia? ¿Qué dice la Biblia acerca de qué es la iglesia? ¿Y cuál es el propósito o cuáles son los propósitos de la iglesia? Bien, espérenme, hermano, solo voy a tomar agua. Siento que ya tengo seca la... No sé, hermano, que si sirven con los cicles, si nos pueden traer el galón de 5 para Elías. Bien, bien, hermanos, pensando en esto, en la iglesia, ¿qué es la iglesia? Bien, la iglesia se puede definir de la siguiente manera. Óigame, la iglesia es todos los redimidos y todos los santos que han reconocido a Cristo Jesús como su Salvador, pero escuchen bien, pero que han sido sellados por el Espíritu Santo. Porque hay muchas otras definiciones en donde dice que la iglesia son todos los santos de todos los tiempos. Y esto está en un grave error, porque no podemos asociar a la iglesia con el tiempo de Israel en el pasado. Porque la iglesia inició en Hechos 2. ¿Recuerdan el Espíritu Santo? La iglesia inició en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo es derramado. Ahí inicia la iglesia. La iglesia inicia con el derramamiento del Espíritu Santo. Y si nosotros vemos, no sé si estoy contestando una pregunta futura también, porque creo que ahí la miré. Voy a adelantarme, ¿verdad? Cuando nosotros vemos, hermanos, el término la iglesia en el Nuevo Testamento, Cristo lo ve como algo futuro. Dice, yo edificaré el ¿qué?
¿Dice yo edifiqué en tiempo pasado o dice yo edificaré en tiempo futuro? Para Cristo la iglesia es el tiempo futuro. ¿Sí? Yo edificaré mi iglesia. Vean ahí que la diferencia es que el término iglesia, que es eclesía en el Nuevo Testamento, esto significa asambleas. Asambleas habían un montón. De hecho, se recuerdan aquel pensamiento con Pablo, donde la turba se encendió y se fue en contra de ellos. La gente, eso ahí es asamblea, eso es eclesía. Entonces, la iglesia, hermanos, es un término utilizado para referirse a un grupo de personas reunidos. ¿Qué hace la diferencia? La palabra mi. Yo edificaré mi iglesia, o sea, yo edificaré mi asamblea, mi congregación. Y sabemos que esa congregación entonces son todos aquellos redimidos, pero escuchen bien, esto es la diferencia, que han sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Esos son la iglesia. Y la iglesia existe con 3 propósitos fundamentales. La iglesia existe primeramente para glorificar a Dios. Para eso existe la iglesia. El propósito supremo de la iglesia es traer gloria a Dios. El segundo propósito de la iglesia existe para la edificación de los santos, o sea, para la edificación de todos nosotros. Y número 3, la iglesia existe para proclamar el evangelio a todas las naciones. Para eso existe la iglesia. Esos son los propósitos de la iglesia. Bien, excelente, hermano. Pues claramente nos explicaste acerca del inicio o inauguración de la iglesia. Cristo Jesús, el fundamento, la piedra angular que vino para edificar en el futuro su iglesia, y que la iglesia inicia con el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Pero entonces, ¿cuándo culmina? ¿Cuándo se clausura la iglesia? Bien, la iglesia termina su participación con el rapto. Eso lo vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4. La iglesia será arrebatada, y esa es la diferencia también otra entre Israel y la iglesia. La nación de Israel sigue en sus planes después del arrebatamiento con el periodo de la gran tribulación. La iglesia va a ser arrebatada antes del periodo de la gran tribulación, ¿sí? Entonces es ahí, en ese momento, en donde culmina el periodo de la iglesia. Bien, hermano. Otra pregunta para usted. ¿Qué creemos con relación a los ángeles? Y para que tenga todo el contexto de todas las preguntas, ¿quién es Satanás, hermano? ¿Y existe el ángel de la guarda? Bien, los ángeles son seres creados por Dios, son diferentes a los hombres. Ellos tienen poder, tienen voluntad, son más fuertes que nosotros. Ellos fueron creados en Génesis capítulo 1, cuando Dios dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra cielo se refiere a 3 dimensiones: el cielo que nosotros vemos azul, el espacio donde está el universo, y el cielo, la morada de Dios. Dios creó a los ángeles en ese día, cuando creó todas las cosas. Ahí fueron creados entonces también los ángeles. Los ángeles son seres creados que no merecen adoración y no merecen alabanza. Ellos están ahí para cumplir los propósitos de Dios. Ellos están ahí para adorar y glorificar a Dios. Ahora, Satanás fue un ángel rebelde. Fue un ángel, como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, que él cayó del cielo con todas sus huestes por su rebelión. Satanás es el acusador que se rebeló en contra de Dios, y que por eso Dios lo destituyó del cielo y él cayó en este mundo. Satanás es el originador del pecado. Dios no crea el pecado, hermanos. Dios no es el que inicia el pecado, sino que Satanás es el creador y el que inicia el pecado en la humanidad. Él es el que seduce a Eva. Él es el primero que se rebeló allá en la eternidad, y él es el que está en constante afrenta en contra de Dios, y ese es Satanás, el enemigo de Dios, la serpiente antigua, ¿sí? También en cuanto a la pregunta de la abuelita o del ángel protector, ¿verdad? El Salmo 91 nos dice que los ángeles están ahí para protegernos, pero no es que usted tiene un ángel específico ahí
que va a estar con usted todo el tiempo, que lo está guardando y protegiendo. O sea, no tenemos un ángel específico para cada uno, sino que los ángeles trabajan juntos, entonces todos para cumplir la voluntad de Dios, entonces están al servicio de Dios, y los ángeles sí nos proveen ayuda y guarda y nos protegen de algunas cosas. Sí. Excelente, hermano. Hermano, tranquilo. Respire profundo. Ya, excelente, tranquilo. Ok, Elías. En relación con el arrebatamiento, el rapto, ¿cuáles son las diversas escuelas que existen con respecto a este tema y cuál es la postura de la Iglesia Bautista Comunión en relación a ello? Creo que me acuerdo. Está la postura del arrebatamiento parcial. El arrebatamiento parcial estuvo de moda en los años 90. De hecho, muchas películas hablaban de esto, ¿no? Es que si tú no andas en fidelidad o en obediencia, tú te quedas, ¿no? Y infundían temor a veces a la gente, presentando esa idea de que estaban en la iglesia todos reunidos y decían, bueno, es que estos que se quedaron son cristianos infieles que anduvieron, o sea, son creyentes pero se quedaron porque no anduvieron en santidad. Y estuvo de moda esta postura del arrebatamiento parcial, pero ya esa postura quedó totalmente abolida debido a que esa postura se centraba en nuestra fidelidad, en nuestras obras, en vez de centrarse en el regalo que es por qué, que es por gracia, ¿sí? Entonces esta doctrina queda totalmente sin fundamento alguno para poder defenderse. La otra postura es la mesotribulacional, perdón hermanos por la palabra. Esta idea es de que es la postura de que la iglesia es arrebatada a mitad del tiempo de la gran tribulación, o sea, a la mitad de los 7 años de la gran tribulación. Ahora, esta postura también ha quedado un poco desfasada debido a que se basa en el simple hecho de que en los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, pues sabemos que aún no está el surgimiento del anticristo y de la bestia y todo eso. Entonces dicen, no, es un periodo difícil, pero no es la gran tribulación, dicen ellos. Entonces quedó abolida totalmente por eso, porque todas las escrituras de Daniel y todos estos hablan de que es un periodo de 7 años de duración y lo llaman como la gran tribulación. Entonces esa postura queda también fuera. Y la otra postura es la postura post-tribulacionista, que afirma entonces que somos arrebatados, entonces seremos arrebatados después del periodo de la gran tribulación, ¿sí? O sea, antes de cuando Cristo venga a este mundo a reinar sobre la tierra, ellos dicen, bueno, ahí en ese momento la iglesia va a ser arrebatada. Pero si nosotros ponemos un cronograma o una cronología, bíblica, y nosotros trazamos una línea utilizando Hechos capítulo 2 versículos 17 en adelante, donde hablábamos de las señales y prodigios que se van a ver en el cielo también, la luna convertida en sangre, es bien difícil afirmar con seguridad esta postura, porque implicaría que nosotros vamos y regresamos inmediatamente, y entonces eso impide el tiempo de la boda del Cordero y todo esto. Entonces carece un poquito de lógica pensar en ese sentido de que vamos a ser arrebatados y vamos a regresar en el mismo momento, porque Cristo viene a reinar en el mundo de manera literal por 1000 años. Entonces la postura que yo creo, y que lo que cree la iglesia también, que es la correcta, es la postura pretribulacionista. Vamos a ser arrebatados antes del periodo de la gran tribulación. Ahora, esto tiene varios textos. Primera Tesalonicenses capítulo 4 es uno de ellos. También lo tenemos ahí en Apocalipsis 3:10, donde dice que la iglesia no va a pasar esta gran prueba. La iglesia no va a pasar, hermano. Y yo creo, y yo invito a pensar en esto, en el sentido de que el sistema escatológico que tú escojas tiene que traer esperanza a tu vida. Esa es la idea de la escatología, porque la escatología no solo es de pensar en lo que va a pasar en el futuro, sino que pensar en cómo te da esperanza a ti en el ahora. Entonces el sistema escatológico que tú escojas tiene que traer esperanza a tu vida. Y qué mayor esperanza que saber que hemos sufrido en todo, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, hemos sido atribulados en todo en este mundo. Ahora imagínate tener que sufrir 7 años de la gran tribulación, pero Dios nos ha prometido que no vamos a sufrir esos 7 años. Excelente, hermano. Hermanos, si nos vamos al capítulo 1 del libro de Génesis, básicamente en el capítulo 1 del libro de Génesis encontramos lo que es la narrativa de la creación, la historia real, verídica de cómo fue creado todo. Ahora, esta creación, ¿qué es lo que le espera en el futuro? Ok, muy bien.
hablábamos hace poco en el tema de bibliología que el tema principal es el reino, ¿no? Dios estableció su reino al crear todo lo que nosotros vemos, al crear los cielos y la tierra. Dios establece su reino, pero su creación cayó en pecado por causa del pecado de un hombre. ¿Recuerdan? Romanos capítulo 12 nos habla de eso. Por causa de un hombre el pecado entró al mundo. Entonces nosotros vemos esto, que la creación ha sido sujetada. Romanos 8:20 dice que la tierra misma fue sujetada a vanidad. O sea, eso indica que la tierra fue sujeta a pecado por Dios. Eclesiastés también nos dice esto, solo que de otra manera. Dice, ¿quién puede enderezar lo que Dios torció? ¿Sí? Entonces la tierra se encuentra bajo maldición. La única forma de que la tierra pueda ser libre de esa maldición es por medio de la regeneración. ¿Sí? Por medio de la regeneración y después por medio de la destrucción. Ahora voy a aclarar esto. La regeneración es lo que dice Mateo capítulo 19 versículo 28. Cuando Cristo venga en su reino milenial y descienda aquí a la tierra y reine por 1000 años en la tierra, Cristo va a regenerar de manera parcial la tierra, ¿sí? Va a haber una regeneración en donde todo va a ser más abundante. Recuerdan aún en Isaías donde dice que el león va a estar con el cachorro, con la oveja y todo esto, y el oso y la cabra y todo este asunto de los animales, porque de alguna manera va a haber una regeneración en las relaciones que hay en este mundo. Sin embargo, esa regeneración es momentánea, es parcial y dura 1000 años. Ahora, lo que le vas, y es en este mundo, aquí en la tierra que nosotros conocemos. Ahora, eso va a durar 1000 años. Después de esos 1000 años, dice Apocalipsis 21, que vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva, porque cuando el Satanás sea soltado después de esos 1000 años, Dios va a destruir por completo este mundo y va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva y va a descender la nueva Jerusalén. Amén, hermano. Hermano, ¿nos puedes definir lo que es el pecado? Además de definir lo que es el pecado, ¿nos puedes decir básicamente cuál es el proceso bíblico para confrontar el pecado? Y detrás de esto, ¿cuál es el propósito que se persigue en este proceso de confrontación de pecado? Bien. El pecado, utilizando la definición de mi hermano Gruden, dice que el pecado es no conformarse a la ley moral de Dios. Oigan bien, en actitudes, acciones y naturaleza. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque el pecado no solo tiene que ver con lo que nosotros hacemos, ¿sí? El pecado no es solo lo que nosotros hacemos o pensamos. El pecado está en nuestra naturaleza. Efesios capítulo 2 versículo 1 dice que estamos muertos. De hecho el versículo entra de esta manera: estamos muertos. Esa idea es la naturaleza. La esencia del ser humano es que el ser humano, como les dije anteriormente, ha sido concebido en pecado, ¿sí? Y está muerto, es un cadáver espiritual. Y si yo le pregunto a usted, ¿un cadáver puede hacer algo para... Si usted le pega a un cadáver, ¿el cadáver le va a responder? ¿Verdad que no responde el cadáver? Porque está muerto, no tiene esa capacidad, ¿sí? Entonces, el pecado es eso. En naturaleza nosotros no podemos responder positivamente a Dios por nuestra propia cuenta. Por eso es que Efesios dice, estamos muertos. Ahora nos delimita el ámbito. El ámbito es en delitos y pecados, ¿sí? La forma en cómo nosotros practicamos nuestra naturaleza pecaminosa es por medio de delitos y pecados. Y esto tiene que ver con las acciones y el pensamiento. Porque recuerdan ahí en Mateo 5 que Jesús dice, o sea, no matarás. Esta es la acción, no matarás, ¿recuerdan? Pero Jesucristo va más allá de la acción de solo matar, sino que, ¿qué dice él? Cualquiera que se enoje en su mente o lo piense en su mente, ya que también ha pecado. Entonces ahí viene la idea de la acción y el pensamiento. O sea, nosotros no nos conformamos a Dios porque nuestra naturaleza está caída en pecado. Sí, somos concebidos en pecado, pero no nos conformamos a Dios porque nosotros no podemos responder positivamente a Dios por nuestra propia cuenta, porque estamos caminando en delitos y pecados, en acciones y pensamientos pecaminosos constantemente. Correcto. Bueno, la otra. Dale. La otra entonces es cómo confrontamos como iglesia, ¿no? Entonces el pecado. Y Mateo 18 nos explica el proceso de disciplina de la iglesia. El proceso de disciplina de la iglesia pues inicia, digamos, yo primero confronto a mi hermano Benedicto, ¿sí? Si él no reconoce su pecado, entonces traigo 2 testigos, puedo decirle a Neptalí y a Julio que vengan y me ayuden a ser testigos.
ahí con Benedicto y sabemos que en todo este proceso Jesucristo está ahí de testigo. Jesucristo es otro testigo presente en el proceso de la disciplina. Lo vamos a ver más adelante, ahí lo vemos. Y cuando Jesucristo, Mateo dice, donde estén 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo. Entonces, el proceso de disciplina continúa. Si Benedicto aún no se arrepiente de su pecado, a pesar de los 2 o 3 testigos que traje, entonces lo que va a proceder, o lo que procede a continuación, simple y sencillamente es traerlo a la iglesia y explicarle a la iglesia: bueno, el hermano Benedicto ha hecho esto, esto y esto y esto, y él no ha querido reconocer su pecado, y por eso hoy es presentado a la iglesia. Benedicto, entonces, ¿te arrepientes de tu pecado? Y si él dice que no, entonces ustedes serían testigos de que en su corazón él no se ha arrepentido. Y este es el poder o la facultad que Dios le ha dado a la iglesia. Más adelante, ahí en Mateo siempre 18, hablando de la disciplina, después de esto dice que Dios le ha dado la autoridad a la iglesia. Cuando dice que ustedes tienen la capacidad de atar en el cielo o desatar en el cielo, o atar en la tierra y desatar en el cielo. Esta es la idea de la autoridad que tiene la iglesia, de poder decir a una persona a la luz, oigan bien, no de los pensamientos de nosotros, sino que a la luz de la palabra, decir a la persona: ¿sabes qué? Tú no estás viviendo en conformidad, ¿se acuerdan? Naturaleza, acciones y pensamientos. Tú no estás viviendo en conformidad a la ley moral de Dios. Tú no estás viviendo conforme a lo que Pablo dice en Colosenses capítulo 1, que si hemos resucitado con Cristo, entonces dejamos todas estas cosas atrás. Entonces, una vez con eso y exponiendo su pecado y la iglesia como testigo, a esa persona, en este caso estoy usando el ejemplo de Benedicto, le decimos entonces, o lo tomamos como iglesia como un incrédulo, como una persona que no ha reconocido a Cristo. Ahora, hermanos, a este punto, eso es misericordia. Eso es misericordia, porque ¿saben qué? Si nosotros no corregimos el pecado de nuestro hermano, si nosotros no corregimos el pecado de nuestro hermano y lo dejamos vivir de esta manera, sumergido en su pecado, lo que vamos a poder ver es que simple y sencillamente este hermano nunca nació de nuevo, o esta persona nunca nació de nuevo, y por ende está condenada al infierno y a la ira de Dios por la eternidad. Cuando es descubierto eso es misericordia, porque Dios le está dando aún a él una oportunidad más para arrepentirse de sus pecados. Y en eso consiste el proceso de la disciplina, y ese es el propósito. El propósito de la disciplina de la iglesia es poder restaurar a la persona, de que si aún no ha conocido a Cristo, presentarle el evangelio, porque lo que no queremos es que la persona que se pierda y vaya a condenación. Y él de esa manera abre los ojos, porque recuerdan capítulo 2 de Primera de Juan, dice, donde muchas personas, dice, salieron de la iglesia para demostrar que no eran de nosotros. Pero eso, hermanos, nos da a nosotros la oportunidad de predicarle el evangelio a estas personas, y eso es misericordia de parte de Dios. Y ese es el propósito, porque el propósito, hermanos, de la disciplina lo vemos en Gálatas capítulo 6 versículo 1, es restaurar al hermano. La idea de restaurar, esa idea es como que usted se haya quebrado un hueso. Si usted se quiebra un hueso, eso le va a impedir a usted desarrollar sus actividades cotidianas. Bueno, cuando usted está en pecado, usted no puede vivir una vida santa y piadosa delante de Dios. No puede cumplir el propósito por el cual Dios lo ha salvado a usted. Y ese es el propósito de la disciplina: restaurar, devolver ese hueso, devolver a la persona a su posición original. Porque cuando estamos en Cristo, nuestra condición no es de pecado ya, es una posición de santidad. Bien, ahora vamos a entrar a las preguntas en batería, ¿se acuerdan? O sea, preguntas que él solo tiene máximo 1 minuto para contestarlas. Tiene que contestarlas rápidamente. Entonces, la primera de estas preguntas en batería sería: dada tu explicación de la Biblia, que es la revelación escrita de Dios, inspirada por Dios, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para exhortar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Entonces, considerando todo eso, ¿cómo debemos predicar las escrituras? Muy bien, así rápido, continuando el mismo texto de segunda de Timoteo 4, ese era el 3:17. Siguiendo ahí, Pablo nos dice que nosotros estamos delante de un juez, y ese es Jesucristo, ¿sí?
Jesucristo es el juez. Todo predicador, después Pablo en el versículo 2 dice, predica la palabra. Todo predicador está ahí enfrente de Cristo predicando la palabra, y Cristo es su juez. Todo predicador debe de tener temor de predicar la palabra de Dios, debe hacerlo con fidelidad. Para eso debe prepararse, debe estudiar la palabra de Dios y poder de esta manera, como dice Pablo, predicar la palabra de Dios en cualquier momento, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia. Lo debe hacer con fidelidad, con compromiso, sabiendo que la gloria es primero para Dios, que está ahí juzgando su predicación. ¿Debemos predicar expositivamente? Sí, creo que es la mejor forma en la que nosotros podemos exponer todas las verdades de Dios. Hay dos tipos de predicaciones expositivas. La primera es la expositiva, que va versículo a versículo. Esa es una forma de hacer una predicación expositiva. Y la segunda es la predicación expositiva, pero por medio de temas, utilizando en su contexto, en toda su ley, cada uno de los pasajes que uno va a predicar. Continuando, hermano, ¿qué cree la iglesia en cuanto al evangelismo y las misiones? Bien, yo creo que nosotros hemos sido comisionados por Dios y ordenados por Dios para ir y predicar el evangelio, como dice Mateo capítulo 28, versículos 19 en adelante. Por tanto, id y haced discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad es predicar el evangelio, compartir el evangelio. Ahora, el rol de la iglesia dentro del evangelio o de las misiones va de diferentes maneras. Nosotros podemos evangelizar de manera individual, y ese es el compromiso que cada creyente tiene. Ahora, como iglesia, nosotros estamos comprometidos, y ahorita esa pregunta me salió bien porque estoy estudiando Filipenses. Filipenses es un libro completamente evangelístico, hermanos. Habla de las misiones y del evangelio completamente. Y Pablo dice que la iglesia debe de contribuir a las misiones de tres maneras. Por medio de la oración, la iglesia debe orar por los misioneros. Oigan bien, usted debe estar orando cada día por todos los misioneros que como iglesia hemos enviado. Número dos, la iglesia tiene la responsabilidad de comisionar a personas para que vayan a las misiones. ¿Sí? Es la responsabilidad de la iglesia enviar a hombres preparados para establecer misiones. Y tercero, Pablo en Filipenses nos enseña que la iglesia debe apoyar financieramente las misiones. Y eso es lo que vemos que Filipenses está haciendo. Filipenses capítulo 4, Pablo da gracias porque las ofrendas de los filipenses han sostenido la obra misionera ahí en todo Galacia y todas estas zonas de ahí de Éfeso y todos estos lados. Ok, hermano Elías, dentro del ámbito del discipulado, tú sabes que hay dos áreas, un discipulado general y un discipulado específico, el cual el discipulado específico se le denomina consejería. Dentro del proceso de discipulado específico, el cual es la consejería, ¿cuáles deben ser los principios bíblicos que deben de regir o guiar lo que es el proceso de consejería? Ok, yo creo que primero la consejería debe ser guiada por la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. Hablábamos ahorita, el pastor citó el versículo en 2 Timoteo 3:16. La Biblia enseña, redarguye, exhorta, instruye en justicia. Esto habla de la suficiencia de las escrituras. Eso debe ser el principio que debe guiar toda consejería, porque esto nos distingue de otros sistemas que dan consejería. Esto es lo que hace que una consejería sea bíblica, que usted utilice la Biblia para corregir las actitudes y los pensamientos de la persona. Número dos, el eje central de la consejería es Cristo. ¿Sí? Si usted no está infundiendo esperanza al aconsejado en Cristo Jesús, usted no está haciendo consejería bíblica. ¿Por qué? Porque nosotros, la consejería bíblica, a diferencia de cualquier otro sistema que el mundo pueda ofrecer, la consejería bíblica quiere que la persona dependa de Cristo, no de nosotros. ¿Me explico? De que cuando la persona no pueda llamarlo a usted, no pueda visitarlo a usted, no pueda ir a usted, esa persona sepa que Cristo está ahí. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Acercaos pues confiadamente ante el trono de la gracia, para que podáis pedir entonces misericordia y tengáis oportuno socorro. Esa es la idea. Nosotros queremos guiar, porque ese es por medio del sacerdote
Jesucristo, que nosotros podemos tener consuelo, podemos ser entendidos. Jesucristo fue completamente hombre y sufrió, y nosotros queremos que la persona que está recibiendo consejería no dependa de lo que yo le pueda decir, que dependa de la Biblia y que tenga su mirada puesta en Cristo. Entonces esa es la segunda centralidad de la consejería. Y la tercera centralidad en la consejería es que la consejería tiene que ser una consejería nutética. ¿Qué es eso? Nutesia tiene que ver con el término poner en la mente de la persona algo, ¿sí? Cuando nosotros hacemos consejería, buscamos poner en la mente de la persona algo, y ese algo es la palabra de Dios. ¿Por qué? Como dice 2 de Corintios, lo que nosotros buscamos en la consejería es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos buscando que esa persona crezca a la imagen de Cristo, no a mi imagen. ¿Me explico? Por eso la consejería debe ser con estos 3 pilares. ¿Qué enseña la Biblia sobre los pastores y el cuerpo o equipo pastoral? Pablo le dijo a Tito: por esta causa te dejo en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos. El término ahí es plural, entonces por eso nosotros creemos como iglesia en la pluralidad de ancianos. Nosotros en ninguna parte del Nuevo Testamento encontramos que solo había un pastor. De hecho, Pedro dice a los ancianos, y yo anciano juntamente con ellos, también le dice. Entonces podemos ver ahí que hay una pluralidad de ancianos. De esta manera la iglesia está más cuidada, ¿verdad? Porque hay más personas que conocen la palabra de Dios y que están puestos ahí para apacentar la grey del Señor. En cuanto a cuidar y apacentar la grey del Señor, hermano, ¿qué enseña la Biblia sobre ayudar a los hermanos en necesidad? Vayan conmigo a primera de Juan capítulo 3, versículo 7. Hay algunos que tengo que ir a ver. Juan capítulo 3, versículo 17. Pero quiero que leamos el 7 primero. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahora vayan conmigo al versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Otra vez volvemos al hecho de que nosotros hemos sido preparados, como dijo ahí Pablo en Timoteo, preparados para toda buena obra. Y Dios, cuando nosotros compartimos, mostramos el amor de Dios a otros, ¿sí? Gálatas también nos habla de esto, ¿no? De que nosotros debemos de servir primeramente a los de la casa, primeramente a los de la fe. Debemos servir y ayudar a nuestros hermanos. Santiago habla de lo mismo, que tenemos que servir y ayudar a los hermanos que están en necesidad, porque de esta manera nosotros mostramos el amor de Dios que ha nacido en nuestros corazones. Oigan bien, esto viene después de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, porque usted puede ayudar a la persona siendo no creyente, ¿sí o no? Todos podemos ayudar a la persona siendo no creyentes, pero aún, ¿recuerdan aquello? Aún todas esas acciones son como trapos de inmundicia delante de Dios. Por eso, solo cuando venimos a Cristo es que nuestras verdaderas acciones, las acciones que hacemos cuando servimos a nuestros hermanos, es que son bañadas en amor, porque hablamos del amor que hemos recibido. ¿Recuerdan en Filipenses cuando hablamos acerca de este amor? Abunden en amor, sirviéndose los unos por los otros. Debemos de abundar. La Biblia es clara y amplia, hermanos, en cómo nosotros debemos de apoyarnos y soportarnos los unos a los otros. Ok, hermano, ¿es bíblico que la iglesia utilice la casa de los hermanos para el discipulado, compañerismo, oración y otros ministerios? Sí, Hechos capítulo 20 dice que Pablo predicaba el evangelio no solo en las sinagogas, sino que también iba a las casas enseñando y predicando la palabra del Señor. Bueno, hermanos, nosotros ya no tenemos más preguntas para él. Son las 11. Yo no le dije nada a él, ni siquiera le dije a los pastores, pero quiero abrirlo. Vamos a ver, vamos a dar unos 10 minutos. ¿Alguno de ustedes quiere hacerle una pregunta al hermano Elías? No como la de Sara Marixa. Por favor, hermano. Que nadie le vaya a decir aquí a Elías qué dice Amós 5:15, ¿verdad? No queremos nada de eso.
¿Alguno de ustedes, hermanos, tiene una pregunta para el hermano Elías? Tiene que ser una pregunta de doctrina, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Alguien tiene una pregunta? Aquí el hermano tiene una pregunta. Puedes pasar adelante. Jonathan, vamos a ver qué pregunta tiene Jonathan. Sí, buenos días, hermano, Dios le Buenos bendiga. días, hermano. Actualmente yo estoy en el curso de altos estudios militares y hay un general que nos está dando clases. Él no cree en la Biblia y a veces tenemos debates. ¿Podría, por favor, a la luz de las Escrituras, explicarnos Génesis 1:1 acerca de cómo Dios formó en una base científica el mundo, considerando el espacio, el tiempo y la materia? Bien, hermano, gracias por su pregunta. Quisiera iniciar, no es que no voy a contestar la pregunta, pero voy a decir esto así. El problema es que los incrédulos jamás van a entender la Biblia y nunca la van a aceptar, porque 1 Corintios 2:14 dice que ellos tienen cegado, o sea, para ellos la palabra de Dios es locura y no la pueden entender, simple y sencillamente porque se ha de discernir espiritualmente. Y muchas veces eso trae, ¿verdad?, como esas dificultades de que ¿cómo le explico a este hombre lo que dice la Biblia? Pero simple y sencillamente a veces esa persona no va a creer porque simple y sencillamente en su corazón no ha resplandecido el Evangelio. Ahora, hay respuestas para eso también, claro que sí. Génesis capítulo 1 y versículo 2 también nos establecen cómo Dios creó todo, ¿no? Y Génesis capítulo 1 nos especifica cómo Dios hizo los cielos y la tierra. Ahora, lo que nosotros podemos ver, hermano, y esta es el área de la metafísica, así se llama esa área del entendimiento de cómo fue creada toda la materia. Ahora, el punto es que para poder creer eso tenemos que creer en una creación milagrosa, ¿sí? De hecho, nosotros vemos a lo largo de la historia bíblica que la tierra solo tiene alrededor de 6,027 años, a lo sumo 8,000 años, pero no tiene más. La tierra es una tierra joven. Entonces, cuando Dios hace y crea los cielos y la tierra, por ejemplo, el ejemplo más claro es cuando está creando la tierra, separándola del mar. Dice que crecieron todos los árboles. El punto es que los árboles no crecían, no estaba la semilla, sino que creció como árbol como tal, ¿sí? Por eso es que la teoría de los tiempos en base a los lineamientos de las rocas y en base a los anillos de los árboles no puede ser una medida para establecer la creación de la tierra o establecer cuántos años tiene la tierra de existencia. ¿Por qué? Porque la creación fue milagrosa. Las montañas, la tierra, los árboles, todo creció maduro, ya listo para la vida, listo para la reproducción. Entonces Dios crea todo esto ordenándolo todo. Y es la única forma en la que nosotros podemos explicar la creación. Porque si usted se fija, la teoría del Big Bang y el evolucionismo y todo eso tiene muchos errores, incluso necesitan fe para poder creer en estas cosas. Pero nosotros tenemos un detalle específico. Dios dice que separó las tinieblas de la luz y empezó a separar. En los primeros 3 días nosotros vemos que Dios empieza a ordenar todo. Y a eso es lo que se refiere en el versículo 2 de Génesis cuando dice, y la tierra estaba sin orden. Ahí la mejor palabra es sin orden, no desordenada. Cuando dice sin orden es la idea de que Dios creó todo, pero empezó a ordenar las cosas. Empezó a ordenar todo para que la vida pudiera darse en ese sentido. Si Dios nos hubiera puesto en el espacio donde todavía no había estado un ecosistema viable para la vida, hubiésemos muerto. Pero Dios ordena todo, crea todo, en los primeros 3 días lo va ordenando y en los otros 3 días lo va llenando. Primero la luz, entonces crea el sol, la luna y las estrellas. El cielo y el mar crean las aves y los peces. La tierra crea los animales y a los hombres. Entonces de esta manera la creación se da en un orden lógico, en un orden bien pensado, bien estructurado, lleno de sabiduría de parte de Dios, hermano. No sé si esto ayudó un poco, hermano. ¿Sí? Ok, buenos días. Hace unos días en casa tuvimos una, no discusión, sino un tiempo de aprendizaje bien fuerte y el tema fundamental era si en la Biblia está la oportunidad del divorcio. Esa es la pregunta principal. Y otra que yo siempre, hace un tiempo con el pastor Julio hablamos sobre esto, pero me interesaría también
tu punto de vista en cuanto a esto. Cuando Dios crea todo lo que nosotros conocemos, mucho después de crear el día y la noche, aparece el sol, o crea el sol y crea los dos señores o seres que van a gobernar el día y la noche según la palabra. Entonces, ¿cómo es que había luz si todavía no estaba el sol? Son dos preguntas que necesitamos. Ok, voy a ver si logro ampliar. contestar El divorcio la primera más rápido. Bueno, o sea, lo que nosotros vemos entonces en Génesis es el orden. La luz está como tal, pero está ahí y necesita ser ordenada. Y lo que hace Dios es agarrar la luz y ordenarla en el sol, la luna y las estrellas. Esa es la forma en la que Dios ordena la inmensidad de la luz que está separando de las tinieblas. Esa es la forma en la cómo se ordena la luz. No sé si eso ayudó, hermano, ¿verdad? Excelente. Bien, ahora en cuanto al divorcio, hermanos, voy a decirlo así, hermanos. Espero que me logren captar y entender y explicarlo de la mejor manera, y que los pastores también estén de acuerdo en lo que voy a decir. Bien, yo creo, hermano, que el divorcio no es la opción que como pastores buscaríamos en una relación matrimonial. ¿Sí? O sea, no es lo primero a lo que nosotros apelaríamos. ¿Sí? Acuérdense que ahora está el famoso dicho, me divorcio por diferencias irreconciliables. ¿Han oído ustedes eso? Sí, no, dice, es que mire pastor, mi esposo siempre deja los zapatos ahí en la puerta y viera cómo le hieden los pies, entonces yo me quiero divorciar de él. Sí, por cualquier cosa, entonces están ahí con el divorcio por razones irreconciliables. Ahora, nosotros no buscamos como pastores de primas a primera enfatizar una decisión como tal. Creemos, y al igual que Jesucristo dijo, que el divorcio Dios lo permitió en Éxodo debido a la dureza del corazón no regenerado de las personas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué buscan divorciarse? Simple y sencillamente porque no han aprendido a perdonarse unos a otros. No han aprendido a soportarse, no han aprendido lo que Dios dice acerca del matrimonio. Entonces, lo primero que se hace es enseñarle a las personas por qué continuar con su matrimonio, porque su matrimonio glorifica a Dios. El matrimonio es uno de los mejores ejemplos para evangelizar, hermanos. El matrimonio glorifica a Dios y fue establecido por Dios para la gloria de Él. Ahora, ¿por qué Dios lo permitió? Por la dureza de nuestro corazón. A nosotros no nos gusta perdonar, a nosotros nos gusta ser rencorosos, tener orgullo hacia las demás personas. Ahora, diciendo esto, no estoy diciendo tampoco que la Biblia no prohíbe el divorcio. La Biblia nos habla del divorcio y Jesús mismo lo dice. O sea, se pueden divorciar, pero por una sola causa, la causa de fornicación. ¿Sí? Fornicación. Por adulterio, Pablo en 2 de Corintios es quien establece esos pasos, donde Pablo le dice a la persona que fue engañada, que sufrió adulterio, que esa persona se puede divorciar de esa persona. ¿Sí? Por causa de ese adulterio. Esa es la primera postura. La otra postura que Pablo dice es que si la persona se divorcia de su pareja, pero no por adulterio, y él lo dice a la mujer, dice que la mujer debe de quedarse sola, no tiene que volverse a casar. ¿Por qué? Porque si se casa, peca ella y peca a la persona con quien se casa. La otra es, hermanos, que el divorcio, ¿verdad?, a raíz de este asunto del adulterio y la fornicación, al abrirse esta puerta para el divorcio, debemos entender que antes de todo eso, yo quiero ser claro, hermano, no buscamos el divorcio en las personas. O sea, no va a ser lo primero que se va, pero está esa vía debido entonces a pecados que tienen que ver con la palabra fornicación. Fornicación, hermanos, tiene que ver con todos estos pecados sexuales, que es pornografía, masturbación, adulterio como tal, el engaño del esposo con otra mujer o de la esposa con otro hombre,
tiene que ver entonces con la pedofilia, con la zoofilia, tiene que ver, algunos lo extienden más allá, la idea de fornicación, hasta la idea del abandono de los deberes conyugales en la intimidad. ¿Sí? Ahora, otra vez, aunque la Biblia permite esto por estas causas en específico, no por situaciones irreconciliables, no porque le lleguen los pies, ¿sí? No por eso, o sea, por situaciones realmente, que quiero enfatizar esto bien, hermano. O sea, yo no es que estoy a favor del divorcio. O sea, yo lo primero que haría es buscar que estas personas se reconciliaran y siguieran avanzando en su matrimonio. Ese sería. Buenos días. Mi pregunta es, ¿por qué no se permite una mujer como pastora? Una mujer que esté al frente, liderando, o que presente, o como de la antesala. Y estoy confundida con lo del día de descanso también, el día de reposo. Estoy confundida entre el sábado, porque sí el sábado, y por qué otros el domingo. Entonces tengo esas dos preguntas. Bien, ¿por qué no se permite, y no es que, por qué no se permite, mejor dicho, que una mujer pueda ser pastora? Bien, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, miren ahí, ¿qué dice? Que el obispo sea ¿qué? Irreprensible. Y luego dice que marido de una sola ¿qué? De una sola mujer. Ahora, dice ahí que el obispo puede ser una esposa de un solo hombre. ¿Verdad que no dice ahí? Entonces, la respuesta, hermana, es básicamente por orden divina. También lo vamos a ver en el capítulo 2, ya voy a ir ahí. Pero esta sería la más clara. El obispo, el pastor, es un hombre porque Dios es el que ha escogido al hombre para ser pastor. Ahora, esto se basa, hermana y hermanos, en un orden que Dios ya ha dado a la creación. Esto no es cultural, no es cuestión de cultura. Miren aquí en el capítulo 2. Pablo dice en el versículo 11: la mujer aprende en silencio, en toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y miren la razón por la cual la mujer no puede enseñar. Dice: porque Adán fue formado primero. Y si usted se va a la China y usted le pregunta a un chino ¿quién fue formado primero?, ¿cuál va a ser la respuesta? Adán fue formado primero. Si usted va a Europa y le pregunta a un español ¿quién fue formado primero?, él le va a contestar ¿qué? Que Adán fue formado primero. Y miren, aquí dice: y la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Si usted se va a la India y le pregunta a un hindú de quién cayó primero, o sea, quién fue engañado, le va a decir la mujer. Esto no es cuestión de cultura, hermanos. Esto es cuestión de orden en la creación. Y mi mayor ejemplo es el siguiente. ¿Conocen a Coré? ¿Se acuerdan de la historia de Coré? Coré era un levita y él quería ser entonces el sacerdote, y se rebeló en contra de Moisés y le dijo, si lo ponemos en lenguaje actual: bueno, Moisés, ¿qué pasa si yo soy levita? Yo nací de la tribu de Leví, soy un ser humano con muchas capacidades y me he desarrollado, y este es mi currículo, y tengo muchas habilidades. Si soy igual que tú, ¿por qué yo no puedo ser sacerdote si tú eres sacerdote? Si aquí estamos hablando de igualdad, podría decir Coré en nuestra época. Y Coré entonces se rebeló en contra de Moisés, queriendo ser sacerdote. Ahora, los únicos que podían ejercer el sacerdocio, ¿quiénes eran? Los hijos de Aarón, que son levitas también, ¿sí? Pero tenían que ser descendientes del linaje de Aarón. Entonces, Coré, ¿tenía las mismas capacidades que los otros levitas? Sí. ¿Tenía la misma capacidad intelectual? Sí, podríamos decir. ¿Tenía las mismas habilidades que cualquier otro ser humano? Pero ¿qué dice Dios? Moisés le dice: bueno, si vamos a ver de parte de quién está Dios. Si la tierra se abre, o sea, si tú mueres diferente a como es la muerte natural, y la tierra se abre y te traga,
eso entonces Dios está autentificando a Moisés. ¿Y qué pasa? La tierra se abre y se traga a Moisés. Ve a Coré y a toda su familia. ¿Sí? Esto nos demuestra un punto, hermanos. El hecho no se trata de tener habilidades o competencias, porque creemos que el hombre y la mujer fueron creados con la misma dignidad, el mismo valor, la misma igualdad delante de los ojos de Dios. Somos iguales, somos coherederos de la misma gracia. No tiene que ver nada entonces con esas cosas, tiene que ver con un orden de Dios. Dios estipuló que Aarón y sus descendientes fueran sacerdotes. Dios estipuló que los hombres fueran los pastores y maestros. ¿Sí? Tiene que ver más que todo con un designio divino, a diferencia de pensar que estamos atacando la igualdad o que estamos atentando en contra de las mujeres, sino que queremos apegarnos a lo que la palabra de Dios dice. A estos niños del homeschool sí, ponete nervioso cuando... Vaya. Buenos días. Mi pregunta, bueno, la verdad son dos preguntas, pero es como del mismo tema. En primer lugar, ¿por qué nosotros no creemos en el bautismo de infantes? Y la segunda es, ¿cuál entonces es nuestra doctrina conforme al bautismo y por qué? Bien. Sí, no, solo es que estaba queriéndome acordar del nombre de las personas que introdujeron esto en los padres de la iglesia. De hecho, aún el Nuevo Testamento no estaba cerrado y se me olvidó el nombre de ellos. Bueno, se me olvidó. Caso que hubo un punto en la historia en donde se abrió la puerta a la idea del bautismo de niños, ¿sí? Ahora, el punto está en que la Biblia en ninguna de sus partes afirma el bautismo por esparción, así sería la palabra, ¿no? Aspersión, perdón, hermano, sí, se me había olvidado. La Biblia en ningún punto afirma el bautismo de la aspersión. De hecho, nosotros creemos que la ordenanza del bautismo tiene que ser un proceso de inmersión. ¿Por qué? Porque esto representa, cuando nosotros nos sumergimos por completo, representa entonces nuestra muerte al pecado y nuestra muerte en Cristo. Y cuando nosotros salimos del agua, esto representa nuestra resurrección futura y nuestro nuevo nacimiento. No sé si eso ayudó a contestar. Sí. ¿Había otra pregunta? No. Ok. Bueno, son las 11 y... Ajá, y hay otra pregunta. Esta está buena, ya está nervioso Elías, pues. Vamos a ver. Primero que tome agua, que le echen aire. Hermano, yo no paso aquí a hacerle preguntas a mi hijo, porque ustedes han visto cómo él, ¿verdad? Por la gracia de Dios se ha sabido desenvolver, y yo creo que no hay ningún ser humano que llegue a conocer a Dios, porque Dios es grande, es inmenso. ¿Así es, pastores? Así es. Okay. Yo vengo aquí al ver, ¿verdad?, esta escena y recordar tiempos pasados. Con mi esposo, cuando éramos novios, orábamos por 2 hijos. Y como a los 2, 3 años tuvimos al varón y después la niña. El doctor me dijo, no podés tener hijos. A los 3 años nace Isaí Benjamín. Y a mi esposo hablamos, no, en este cuento de que ya no podemos tener hijos, vamos a tener 12. Entonces fuimos a Son Plaza a operarnos, llenamos los papeles y ya me dieron el día. Llegamos los 2 ese día, entré. Yo iba sanita, hermanos, sana, según prescripción médica, ¿verdad? Ya cuando estaba en la cama para operarme, con el brazo extendido ahí para que la enfermera me pusiera la anestesia, ¿qué creen, hermanos? Doña Cleo, hachija, cuju, y va de toser y va de estornudar. El doctor le dice, señor, ¿quién está tosiendo y estornudando? La paciente, doctor, le dice.
Ah, pues no, levántela, dígale que se vaya y que cuando ella esté completamente sana, vuelva. Doña Cleo no volvió. Y aquí está Elías David, ¿verdad? Dios Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno y Él siempre hace cumplir su santa y divina voluntad. Gracias al Padre, Él nos dio 4 preciosos hijos. Y yo quiero pedirle perdón a Elías, primero a Dios, ¿verdad? Porque no queríamos tener a Elías, ¿verdad? Pero fue la voluntad de Él. Perdón, hijo, porque no te queríamos tener. Perdón, ¿verdad? Hay que pedir perdón. Y perdón, Katie, ¿verdad? Porque te iba a privar de un esposo. Perdón, iglesia, ¿verdad? Porque les íbamos a privar de un pastor. La vida pastoral, Elías, no es fácil. Si has puesto la mano en el arado, no mire para atrás. Hay situaciones muy difíciles dentro del hogar y del hogar de un pastor. Te lo digo yo, que pasé por muchas situaciones difíciles, pero el Señor nos mantuvo. Y para adelante, que la vida en el pastorado debe ser constante. Dios les bendiga. Amén. Dice... Bien. Es que una pregunta era que explicara la doctrina de la providencia de Dios. Sí. Y lo hizo la hermana Cleo. Así que Elías debe darle gracias a Dios por ese resfrío de la hermana Cleo, ¿verdad? Bien, hermanos, así que nos vamos a poner de pie y vamos a terminar. Si alguno tiene alguna observación sobre este examen, nos la puede hacer llegar a Benedicto, a Neptalí o a mi persona, ¿verdad? Si alguno cree que él no contestó bien, aunque creo que todos estamos de acuerdo que él contestó excelentemente. Oremos.